jefe del Instituto Geofísico del Perú a esta hora de la tarde, Hernán Tavera. ¿Cómo está, ingeniero Tavera? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El epicentro de este sismo ha sido en Huaral, pero se ha sentido bastante fuerte en Lima metropolitana. Sí, ha sido un evento sísmico de magnitud 5.4, por lo tanto se espera que la región central del Perú haya sido sacudida con intensidades de diferente magnitud, ¿no? Pero lo más importante es que no ha generado ningún tipo de daño, no más allá de la preocupación de la población. Pero este evento sísmico también nos recuerda que vivimos en un país altamente sísmico, por lo tanto, en algún momento podría quizás ocurrir un sismo de magnitud mayor y por lo tanto siempre debemos estar preparados. Eso es importante, recordar que vivimos en un país altamente sísmico y en un litoral también altamente sísmico. ¿Qué significa que el epicentro haya sido en el mar y no en tierra? ¿Significa que se siente menos, se siente más? ¿Qué significa eso? No, en realidad los sismos que ocurren frente al mar, lo único que nos recuerda es que realmente, como le he mencionado, vivimos en un país altamente sísmico, ¿no? Y si el sismo ha ocurrido muy alejado de la zona costera, de alguna manera es una suerte para nosotros, ¿no? Porque eso no genera altos niveles de sacudimiento del suelo, ¿no? Y mejor daño en superficie. Entonces, pero lo que sí es importante es recordarles de que el sismo nos dice de que vivimos en un país altamente sísmico y en cualquier momento puede ocurrir un sismo de menor magnitud, por lo tanto siempre debemos estar preparados. Por supuesto. ¿Cómo tenemos que estar preparados siempre, ingeniero Tavera? Bueno, Defensa Civil nos ha enseñado mucho de lo que debemos hacer, ¿no? El antes, el durante y el después del evento sísmico, ¿no? Creo que uno de los puntos importantes es tener la mochila de emergencia. Pero también la población creo que debe tomar la conciencia del hecho de que poder revisar cómo han sido construidas sus viviendas, sobre qué suelo ha sido construido, ¿no? Como punto de partida para tratar de reducir el riesgo en el cual nos encontramos. Los edificios altos, que cada vez son más en la capital, cada vez registramos edificios cada vez más altos y además cada vez más numerosos. ¿Son un evidente riesgo o no necesariamente de acuerdo al tipo de construcción? Bueno, lo que tenemos que entender es que las grandes obras de construcción de multifamiliares, por ejemplo, están siguiendo la normativa de construcción. Entonces, de alguna manera, su riesgo es menor. Lo que tenemos que preocuparnos es por la alta construcción y evidentemente también por las invasiones que se realiza año tras año, lo cual siempre se hace con una autoconstrucción y ahí está el punto crítico. Ingeniero, también se ha mencionado, COEN ha informado que no hay alerta de tsunami esta tarde. Sí, evidentemente la magnitud del sismo es tan pequeña que no considera una alerta de tsunami. Por lo general los sismos con magnitudes iguales o mayores a 7 son los que deben generar tsunamis. Pero el mar se retira, suele retirarse a veces cuando hay sismos de alta magnitud. Pero en este caso no se ha retirado lo suficiente como para asumir de que va a haber un tsunami que nos vaya a generar riesgo. Claro, pero probablemente se registre el retiro leve del mar también, ¿o no? Sí, probablemente sea así, pero no representa un riesgo para la población. Claro, no representa un riesgo para la población. Ingeniero Tavera, por favor, ¿qué le recomendaría a las personas que en estos momentos siguen asustadas probablemente por este sismo de 5.4 grados de magnitud? Bueno, lo principal creo que es de comentarles a la población que este sismo nos recuerda que vivimos en una zona altamente sísmica. Por lo tanto, si nosotros vamos a ser afectados, va a depender mucho de la calidad de las construcciones en las cuales estamos habitando. Entonces, deberemos revisar la calidad de las construcciones, sobre qué suelo hemos construido, y eso nos va a dar una idea sobre cuál es nuestro nivel de riesgo. Claro. Las familias que han estado, por lo menos por las calles de Jesús María, por donde hemos estado cerca aquí al canal de televisión, han estado bastante asustadas, por supuesto, saliendo de sus viviendas, pero dentro de las viviendas, ¿también hay zonas seguras? Creo que cada persona tiene que identificar dentro de su vivienda cuáles son las zonas más seguras. Lo que se entiende de manera general es que si tenemos columnas bastante sólidas, es ahí donde tenemos que ubicarnos, por ser la zona más segura. Muy bien, ingeniero Tavera, muchísimas gracias por ayudarnos. Gracias. Siempre cuando hay un sismo, uno va a una columna y se ha escuchado siempre cerca a un ascensor si es que es un edificio, porque son las columnas supuestamente más resistentes de un edificio también. ¿Esto es así? Se entiende de que las zonas de ascensores es prácticamente con columnas o bases de concreto, ¿no? Lo cual nos asegura cierto tipo de seguridad.
pero eso va a depender mucho de las personas que habitan los edificios para poder coordinar con los responsables de la construcción del edificio. ¿Son los distritos de Lima Norte los que pueden haber sentido con más intensidad este sismo, tomando en cuenta que ha sido en Huaral el epicentro? Sí, evidentemente, todas las localidades que están frente a la localidad de Huaral han tenido que percibir con mayor intensidad el sacudimiento del suelo. Pero evidentemente lo que tenemos que rescatar es que vivimos en un país altamente sísmico y por lo tanto siempre tenemos que estar preparados ante la ocurrencia eventual de un evento de mayor magnitud. Para evacuar de la manera más adecuada. Muchísimas gracias, ingeniero.